Hola de nuevo y bienvenidos a un vídeo. En este caso vamos a tratar la interpolación y la extrapolación de valores. Vamos a ello. Mirad, la idea se basa en lo siguiente. Conocemos dos puntos, por ejemplo sería este punto y este punto. Y bueno, pues de estos puntos conocemos su punto de abscisa, su x. ¿Vale? Conocemos también su ordenada, su y. Y en base a esa información, la única información que tenemos en esos dos puntos, lo que vamos a querer hacer es estimar, dado otro valor de la x que esté entre esos dos valores anteriores, cuál sería el valor de la y correspondiente. Lo que tenemos que pensar es que este dato que nos falta lo vamos a poder calcular o aproximar, estimar, siempre que estemos estudiando la misma situación, la misma variable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso que estamos viendo, mirad, este punto tendría coordenadas x0 y 0. Este otro punto tendría coordenadas x sub 1 y sub 1. Y entonces, para mi valor x sub 2, que, repito, está entre estos dos valores que conozco, en medio, pues bueno, si tenemos que hacer una estimación, probablemente pensamos que está ahí, ¿no? Es decir, su valor de la y pues estará en este trozo. ¿Por qué pensamos que estará ahí? Pues porque con esta única información que tenemos, parece que los datos podrían ir en este sentido. Es una estimación, es decir, quizá hace una cosa más rara, pero si solamente tenemos dos datos, parece que nos equivocaremos menos si pensamos que la relación puede ser lineal. Entonces la idea para hacer esta estimación pues sería exactamente esa, intentar calcular la recta que pasa por estos dos puntos y ver a nuestro valor de la x, de la variable independiente, qué valor de la y le asocia esa recta. Así que podemos decir que la interpolación sería este problema. Si conocemos dos puntos x0 y 0 y x1 y 1, ¿cómo podemos estimar el valor de la función en un valor de x que esté en medio de ellos dos? ¿Vale? Es decir, ¿cómo calculamos qué valor de la y le puede corresponder a este valor de x sub 2? Eso en el caso de la interpolación. Hablaremos de extrapolación cuando este valor de x sub 2 esté fuera del intervalo x0 y 1, es decir, que esté, por ejemplo, a la derecha de x1 o que esté a la izquierda de x0. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos estos dos puntos, el menos 3, 2 y el 2, 5. Lo primero sería calcular la recta que pasa por estos dos puntos. Recordemos que las rectas, por ejemplo, tienen esta expresión de aquí, igual a m por x más n, y entonces para calcular nuestra recta lo que tenemos que hacer es calcular el valor de la pendiente de m y el valor de la ordenada en el origen n. ¿Vale? Bueno, pues el razonamiento es el siguiente. Si yo sé que en esta recta, por esta recta, está el punto menos 3, 2, pues sustituyo la x por menos 3 y la y por 2. Si sé que también el punto 2, 5 pertenece a la recta, pues también sustituyo en la misma expresión. Y me queda esto, ¿vale? La x por 2 y la y por 5. De forma que al sustituir estos dos puntos tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Además muy sencillas de resolver, porque si os fijáis el término independiente siempre quedará de esta manera, más n y más n, y por reducción, por ejemplo, restando ambas ecuaciones, pues conseguimos que 3 es igual a 5 por m. De manera que calculamos el valor de m y luego en cualquiera de estas podemos calcular el valor de n. Hemos obtenido en este caso que la m, la pendiente, vale 3 partido 5 y que la n vale 19 partido 5. Y eso significa que la recta que estamos buscando es igual a m por x más n, es decir, igual a 3 quintos de x más 19 quintos. Y ahora, a partir de esta recta, vamos a poder estimar qué valor de la y le corresponde a un valor que tengamos de la x. Por ejemplo, como nuestros valores de la x eran el menos 3 y el 2, por ejemplo, puedo hacer una interpolación con un valor que esté entre el menos 3 y el 2, por ejemplo, el 1. Si quiero conocer qué estimación le daría a la y cuando la x vale 1, lo único que tengo que hacer es sustituir aquí la x por 1 y obtengo el valor estimado de la y. Y de la misma forma, si queremos hacer una extrapolación,
en un valor que esté fuera del intervalo menos 3, 2, por ejemplo el 4, nada, es lo mismo, sustituir en la misma expresión la x en este caso por 4. Y calcularíais que el valor de la y que le corresponde sería en este caso 31 quintos. ¿De acuerdo? Es decir, los pasos serían primero calcular la recta que pasa por los dos puntos dados y después, tanto para interpolación como para extrapolación, sería sustituir el valor de la variable independiente dada. Y con eso conseguimos una estimación, una predicción del valor de la y. Lógicamente, tanto la interpolación como la extrapolación va a tener errores, es decir, eso no deja de ser una predicción que, bueno, pues puede ser más o menos acertada, pero siempre es una aproximación. Vale, fijaos, este caso, vamos a estudiar otro caso en el que tenemos más información. Tenemos, en vez de 2 puntos, tenemos 3. Vale, lo que quiero hacer en este caso es dar una estimación de la variable dependiente si la variable independiente en este caso pues vale 4, por ejemplo. ¿Vale? Fijaos que conforme están situados estos 3 puntos de nuestra información, no vamos a proponer que la función que pase por ellos sea una recta, está claro. Lo que vamos a hacer es, vamos a proponer que lo que pase por ellos sea una parábola, es decir, una función polinómica de grado 2. Esta sería la idea. Vamos a intentar calcular la parábola que pasa por esos 3 puntos, que repito son 3 puntos de datos, estos 3 puntos son conocidos. Calcularía esta parábola y luego, cuando ya conozca cómo es la expresión de esta parábola, calcularía qué valor de la y, qué valor de la variable dependiente le asocio a través de esa función, de esa parábola, a nuestra x sub 3, que de la misma forma que antes, si está entre estos valores le voy a llamar interpolación, y si está fuera de estos intervalos, pues le llamaré extrapolación. Pero la idea será la misma, ¿vale? Sería calcular esta función parabólica, esta función cuadrática, ¿vale? Un polinomio de grado 2, y después sustituir pues, la variable independiente por nuestro valor de x sub 3. Vamos a verlo también con un ejemplo. Bueno, en general la función cuadrática, la parábola, será de esta forma, igual a pues esto, un polinomio de grado 2. Y lo que vamos a hacer igual que antes, el razonamiento es el mismo que antes. Dados 3 puntos, lo que vamos a hacer es sustituirlos en esta expresión de la parábola. ¿De acuerdo? La x por 1, la y por 4 nos daría esta expresión de aquí. La x por 2, la y por 9 nos daría la segunda. Y la x por 5, la y por 48 la tercera. De forma que tenemos aquí 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Es un sistema, es un poquito más complejo que el anterior, que el de la recta, pero bueno, no es muy complicado de resolver y al final, pues en este caso obtenéis estos valores. La A valdría 2, la B valdría menos 1, la C valdría 3. Al sustituir estos valores en la expresión que había propuesto inicialmente, pues resulta que nos queda esta función, que sería la parábola que pasa por estos 3 puntos. Y ahora, igual que el caso anterior, si elijo un valor de la x que esté entre el 1, 2, entre el 1 y el 5, por ejemplo el 3, lo llamaré interpolación, y se trata pues simplemente de sustituir ese 3 en esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Y así estimamos que al 3 le hará corresponder el valor de la y igual a 18. Si elijo el 7, que está fuera de, fijaos, 1, 2, 5, está a la derecha del último valor del 5, pues le voy a llamar extrapolación, pero la idea es la misma. ¿Vale? Sustituir aquí el 7 y obtengo una estimación para la y, cuando la x vale 7, de 94. ¿Vale? Recuerdo que todo esto son aproximaciones y que la forma de calcularlas pues es muy parecida en ambos casos. Depende de la cantidad de información de la que dispongamos, que vamos a intentar aproximarlos por una recta, que sería un polinomio de grado 1, o por una parábola, polinomio de grado 2, según el número de puntos que tengamos. Bueno, pues espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.